Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en Las Somos Todas, el programa de Radio Libre de Écija para la onda local de Andalucía. Por lo que habéis escuchado, ya sabéis de qué vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar del tren. Y para eso tenemos ahí nuestra música de confianza, Almudena. Almudena, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal las vacaciones? Bueno, yo siempre digo lo mismo, corta. Yo quiero más todavía. Ay, no te quejes. No me puedo quejar. Que va, muy bien. Todo muy bien, muy tranquilo, muy agradable todo. El tiempo estupendo, de verano ya prácticamente. Muy Así que bien. muy bien, muy bien. Bueno, tenemos aquí a mi izquierda a Zulma. Buenas tardes, Zulma. Bueno, buenas tardes. A mi derecha, Lola Bello. Hola, Lola. Hola, buenas tardes. Y ahí en Málaga a Dani. Buenas tardes, Dani. Y ahí en el equipo a Alex. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes. Bueno, Dani es que es muy tímida, nunca, Nunca dices nada. Bueno, pero tiene una voz bonita. radiofónica. Sí, sí. El día que lo escuchen van a decir, Dani habla. bueno, pues vamos a hablar. Ah, mira, ha hablado. ¿Qué has dicho? Buenas tardes. Muy bien. Me ha gustado la dulce voz que he escuchado. Bueno, pues como decía, vamos a hablar del tren. El tren ha transformado el mundo, ha cambiado la economía, el paisaje y ha sido uno de nuestros principales medios de transporte. Pero no solo eso, ha sido escenario de encuentros y amores, de conspiraciones, de crímenes, de expediciones, de literatura, cine y comunicación. Testigo de las hazañas de otras épocas, relatos de leyenda. Dicen que desde la invención de la imprenta de Gutenberg, el mayor invento para interconectarnos y hacer evolucionar sociedad. También ha sido, en el caso de Écija, una pérdida irreparable hasta el momento. Hoy vamos a hablar del tren, especialmente del tren en Écija, con una écijana, Rosa Laguna Boza, que es autora de un libro que se llama Un siglo de ferrocarril en Écija, Memorias de Marchenilla. ¿Tú conociste, Zulma, el tren en Écija? No, no estabas. Yo tampoco, y tú. No, Pero es muy pequeña. yo no me acuerdo del tren, vamos, la verdad. Bueno, desapareció en el 70. Sí, ya había nacido yo. De eso no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, pues no os perdáis el programa porque me parece a mí que es bastante interesante. ¿Qué vamos a escuchar, Almudena? Mira, pues vamos a comenzar con un clásico que yo creo que os va a sonar muchísimo a todos los que nos estáis escuchando. Se trata de una canción que está inspirada en los viajes en tren y la melodía y el ritmo tienen así como un parecido al sonido del tren que hemos escuchado anteriormente. Os dejamos con el consorcio y esta canción que se titula Con el chacachá del tren. Chaca, chaca, cha. El chacachá. Mira cómo te acuerdas. A Lisboa en tren de lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba aquel express. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express. Pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren. Bueno, pues el origen del ferrocarril, vamos a hacer una pequeña historia del tren. El origen del ferrocarril se podría remontar
a la civilización egipcia y a la época grecorromana, pero no será hasta el siglo XVI cuando los mineros alemanes, para carrear el mineral, utilizaron unas vagonetas que iban sobre raíles. Antes se llevaban con mulas, ¿no? Con carros. Después en 1770 se descubrió la máquina de vapor por parte de Watt y se construiría la primera locomotora en Inglaterra para el transporte de viajeros. Y un siglo después, en 1830, se inauguraría la primera línea de ferrocarril del mundo, uniendo Liverpool con Manchester. Pues ahí empezó la era moderna del ferrocarril en los 5 continentes, con su incidencia en la política, como hemos dicho antes, en la economía y la dinámica social. Y rápidamente comenzó a implantarse en Estados Unidos, Francia, Bélgica, Canadá, Italia, Alemania. En España, el primer ferrocarril no fue en España propiamente, sí fue en La Habana, cuando Cuba era una colonia de España, en 1937. Y en España, en la península, el primero fue de Barcelona a Mataró, que eso lo sabrá muy bien nuestra amiga Loli Cecilia. Dice, tenía una anchura diferente a Europa. Todavía creo que hay algunas líneas que tienen la anchura de los raíles diferente a la de Europa, y decía que era para evitar invasiones por ferrocarril. Bueno, después desempeñó un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial y cuando tuvo su apogeo fue en la época industrial, del siglo XIX. En los años 60, sin embargo, ya la opinión pública europea de la clase media, que había descubierto el utilitario, se identificó casi al completo con dar al automóvil en cualquiera de sus formas la primacía en las distintas funciones que requería la movilidad, tanto de personas como de cosas. El ferrocarril era marginado con la honrosa excepción de Francia, que en la década de los 50 logró frenar la destrucción de la red heredada y consiguió, mediante considerables aumentos de velocidad y comodidad, devolver al tren francés un gran prestigio. Bueno, y en España, pues también hay que destacar el ferrocarril de Río Tinto, ¿no? Que era de carácter minero industrial y vía estrecha, que estuvo en servicio de 1875 a 1984 para llevar los minerales de la cuenca minera de Río Tinto Nerva a Huelva. Y corría paralelo en gran parte al curso del Río Tinto. Y llegó a transportar 1.200.000 toneladas anuales de mineral y también viajeros hasta 1967, en que se inauguró una línea de autobuses. Ahí, no sé si lo habéis visto, en Río Tinto, un museo del ferrocarril minero que es muy interesante. Bueno, pues hay muchas historias del tren. Hay un libro muy interesante que tengo aquí, que eso no estaba en mi libro de historia del ferrocarril, de Gonzalo Garcibal, que habla de muchas historias curiosas para el que esté interesado. Por ejemplo, en la época colonial en África también se inauguraron muchas líneas de ferrocarril para transportar el mineral, con la consiguiente muerte de muchos trabajadores del ferrocarril, porque era terrible, ¿no? Hay una cosa muy curiosa que se llaman los devoradores de hombres en Savo, que eran 2 leones que entre marzo y diciembre de 1898 mataron y devoraron a varias decenas de trabajadores del ferrocarril de Kenia a Uganda. De eso creo yo que hay una película. Sí, y un libro. Yo he visto la peli. Un libro que se... Es pavorosa. El tren lunático. Bueno, fácil.
y están disecados los leones, devoradores, y en exhibición en el Museo Field de Historia Natural en Chicago. El libro De Charles Miller. que se llama The Lunatic Express. Pues bueno, como vemos, el tren ha sido un medio de transporte muy importante para la revolución industrial y para el desplazamiento de pasajeros. Cuando llegó el coche, el utilitario, pues cayó en decadencia. Y esto es de lo que vamos a hablar. Bueno, en Écija también pasó lo mismo. Vamos a hablar con nuestra amiga Rosa Laguna Boza, que es licenciada en Geografía e Historia y ha hecho un estudio muy interesante sobre la historia del ferrocarril en Écija. Vamos a hablar con ella porque ha investigado mucho y es muy buena comunicadora. Buenas tardes, Rosa. Muchas gracias por acudir a la llamada de Las Somos Todas. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes, Loli. Gracias a vosotros por el interés demostrado. Estoy muy bien, espero que vosotros también. Enhorabuena por el éxito de tu trabajo. Yo estuve en la presentación de tu libro, Un siglo de ferrocarril en Écija, Memorias del Marchenilla, y la verdad que fue un éxito de público y de cariño, ¿no?, de la gente, que supongo que estarás contenta, ¿no? Sí, muchas gracias por lo que me dices, y sí, la verdad es que estoy muy contenta, impresionada y muy ilusionada por ver eso, el resultado de un trabajo que yo esperaba que fuese, que interesase algo, pero lo que pasó aquella noche me desbordó todas mis ilusiones, no ya las expectativas, sino las ilusiones y todo lo que yo esperase, sí, tanto cariño, tanta emoción y fue todo muy bien, estoy contentísima, sí. Bueno, supongo que el parto fue largo, ¿no? El parto del libro. Sí, ha sido como 4 o 5 años, así que imagínate, del último proceso, porque ha sido en varias etapas, la verdad es que esto ha sido un proceso en varias etapas, pero lo que es la última recopilación ya de datos y el empezar, claro, a ordenarlo, a ponerlo en forma de libro, han sido como unos 4 años. Pero viene desde antes, sí. Sí, porque ya hemos dicho que tú eres licenciada en Geografía e Historia y esto formó... el inicio fue un trabajo, ¿no?, de fin de carrera. Sí, así es. Yo soy licenciada por la UNED y esto fue el trabajo de fin de licenciatura, que claro, nos recomiendan los tutores que cojamos algún tema local, vamos a ser posible para que nos sea más fácil, claro, investigar, tener acceso a las fuentes, archivos, ¿no? Y que así el trabajo pueda ser más fructífero, ¿no? Y lo podamos hacer con más detalle y más profundidad. Y yo en el momento, pues enseguida pensé en eso, porque era una cosa que como que siempre tenía en la cabeza, ¿no? Porque lo recordaba de pequeñita. Muy pequeña, pero yo tenía ese vago recuerdo del tren, claro, y de la estación que sigue estando allí, ¿no? Y todo, la avenida del ferrocarril, todos esos pequeños recuerdos que hay así en Écija, ¿no? Ahí, un poco ya vagamente. Sí. Y ya te digo, yo en aquel momento no lo dudé ni un momento, dije en mi trabajo de fin de carrera, pues nada, yo voy a estudiar el ferrocarril, ¿no? ¿Qué fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué no está? ¿Cuándo llegó? ¿Cómo? Porque es que es verdad que no tenía ni idea, no tenía ningún conocimiento sobre el tema, ninguno. Y cuál fue mi sorpresa cuando yo empiezo, claro, me voy primero a las librerías del pueblo, no hay ningún libro, no hay ninguna bibliografía, me voy a la biblioteca y me dicen, no es que bibliografía sobre el tren, en concreto sobre el tren de Écija no hay, claro, hay sobre el sistema de ferrocarriles del sur, ¿no? Claro, era todo eso sí, pero en concreto sobre el ferrocarril de Écija no había nada así, había comunicaciones, ¿no?, en los congresos de historia que ha habido antes,
había pequeños bocetos, por decirlo así, o pequeños esbozos, mejor dicho, pequeños esbozos y algún pequeño estudio, pero no había ninguna obra así publicada. Y bueno, entonces pues no supe cómo seguir y momentáneamente abandoné el tema, porque claro, yo decía, bueno, pues si no hay nada publicado ni nada, no hay ni bibliografía, no sé cómo avanzar. Claro, en el momento me estanqué, cambié a otro tema, ¿no?, que me parecía también interesante, y el asentamiento de las tropas napoleónicas en Écija, que también estuvieron bastante tiempo, que también para mí es un tema muy interesante, ¿no? Pero bueno, ese también lo tuve que abandonar, ¿no?, porque ya había un chico que estaba haciendo una tesis doctoral sobre eso, claro, no podía ser. Pues entonces vuelvo a retomar el tema, pero ya me voy al archivo municipal, claro, y allí Marina, que es una persona, para mí pues, ha sido crucial, vamos, en este trabajo, me dijo, sí hay información, ¿verdad? No hay bibliografía, pero sí hay información. Lo que pasa es que tú tienes que extraerla toda. Aquí no tienes bibliografía de la que extraer. Hay información en actos, claro, del ayuntamiento, en cabildos, en cosas así. La ¿no? hemeroteca también, ¿no? En la hemeroteca, claro. En prensa, que hay muchísimo de eso, sí me dijo, dice, pero claro, eso es una labor de tiempo, de buscar mucho. Bueno, pues en un principio yo para mí, mi trabajo de fin de licenciatura, claro, era unas 18 páginas, porque no era ese el total del trabajo, ¿no? Era solo una parte, y luego había otras partes que lo componían. Pues sí que lo hice en un primer momento, nada más que en el archivo, extrayendo informes y sacando conclusiones, consultando un poquito la hemeroteca, pero siempre muy por encima. Claro, era lo que era, tenía el número de páginas que tenía que tener y ya está, me tenía que ceñir a eso. Sí. Bueno. Y ahí quedó, en aquel momento ahí quedó, hasta un tiempo después, sí. La verdad que en Écija tenemos la suerte de tener una gran mujer como Marina, de archivera y investigadora, ¿no? Es un lujo. Es un lujo, sí, que yo creo que a veces no apreciamos en su justa medida, sí, es verdad. Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que... Para mí ha sido crucial tenerla allí. Ha sido cada vez que tenía una duda es, Marina, ¿por dónde sigo? Marina, ¿esto dónde lo busco? Marina, dame una idea. Marina, de verdad, ella te puede decir, yo me he pasado meses enteros yendo a diario, de 9 a 2, como el que está haciendo un trabajo. Claro, yo en realidad es que me lo tomé eso como un proyecto y quería hacerlo así, y siempre con la guía de Marina, te digo. Marina para mí ha sido importantísimo en este trabajo, importantísima. Bueno, la verdad que yo creo que el éxito también, aparte de ser la primera obra, es porque nos llega mucho a mucha gente, ¿no? Yo no lo conocí, el ferrocarril en Écija, pero conozco mucha gente que lo añora y que tiene muchos recuerdos de él y que lo ha vivido, ¿no? Y bueno, fue un siglo entero. Cuéntanos, ¿por qué tardó en venir el ferrocarril a Écija? ¿Por qué esa línea que había de Madrid a Cádiz no pasó por aquí? Pues yo, después de todo lo que he leído y toda la información que he podido extraer, mi conclusión principal es que los gobernantes en aquel momento eran la alta burguesía, o sea, no eran ni siquiera comerciantes ricos, acaudalados, no, era la alta burguesía. Hablamos de condes, vizcondes, marqueses, o sea, la alta burguesía asentada en Écija, que todavía está hoy, y en aquellos momentos eran los gobernantes. Para ellos el progreso que suponía el tren, pues yo creo que en un principio como que a lo mejor no le dieron importancia, porque para ellos no era importante, incluso pensaron que le podría ser perjudicial para sus intereses, porque si la mano de obra en aquel momento era toda prácticamente en el campo, claro, era agraria, casi creo que al 90 o el 95%, ¿no? Ellos lo que eran grandes terratenientes, aparte de ser la voluntad, de ser la nobleza, eran los grandísimos terratenientes que todavía existen en Andalucía y en aquel siglo XIX muchísimo más. Si esa mano de obra se podía desplazar fácilmente en busca de un trabajo y de un medio de vida, mejor, pues
a ellos le perjudicaba. Claro. Y yo creo que fue esa, porque es que no se le prestó ninguna atención, ninguna. Se le hicieron varios comunicados desde Madrid, de la empresa del ferrocarril. Un par de años después, incluso desde el Ayuntamiento de Cádiz se le instó otra vez, por favor, adheriros a este proyecto que ya está comenzado, que ya te digo, desde el alcalde de Cádiz, vamos, y no hubo respuesta. Bueno, en uno de los capítulos lo he puesto así muy de eso, he puesto enterado, ¿no? Para que todo el mundo vea cómo fue en ese momento, porque así reza en el acta capitular. Reza como enterado, o sea, me he enterado, pero no me incumbe, ¿no? Porque luego no hay nada, no hay ninguna resolución después, no hay negociaciones, no hay nada, hasta años después. Claro, luego ya llega en esa vía principal que tendría que pasar por Écija, porque estamos en el original camino real, Madrid-Cádiz. Claro. Que después la autovía, bueno, que después fue la nacional, que hoy es la autovía, que tendríamos que estar entonces en las líneas principales de todos los medios de transporte, ¿no? Y sin embargo, pues aquí nos quedamos aislados. Cuando vieron que pueblos cercanos, muchísimo más pequeños, hablo de Palma del Río y hablo de muchos así, sí que tuvieron línea férrea en años sucesivos y vieron el adelanto que era en transporte, en mercancía, en las personas, la comunicación social, en los avances que llegaban a los pueblos a través del ferrocarril. Porque es que el transporte de otra manera, si no era en carretas o en carro, en mulo, claro. Y hablamos de unas distancias y de una merma, un beneficio en tiempo y económicamente, vamos, que no es abismal. Puede tardar un traslado 40 días, tarda 2 días. Eso hubiese sido un progreso. Cuando ya empezaron a ver eso, pues es verdad que ya además iban cambiando los gobernantes, ya empezó a hacer eso una alta burguesía, claro que eran comerciantes, eran industriales, ya hubo un cambio, ¿no? Y ahí ya sí, ya empezaron a interesarse y a haber negociaciones, abrir muchas negociaciones, muchos proyectos con distintos empresarios del sector, porque antes tenemos que tener en cuenta que era un sector que era privado, no era público, como ahora. Tenía unas concesiones del Estado, unas ayudas, ¿no? Unas subvenciones, pero era un sector privado. Claro, y era un negocio. Así que había que negociar con los empresarios del sector ferroviario. Pero sí que a partir de eso, de como 10, 15 años después de que hubiese llegado aquí el tren que no llegó, empezó a haber negociaciones y a haber un interés desde los gobernantes y de la población, claro, del tejido empresarial, industrial de Écija. Y eso fue lo que motivó que llegase, que llegó tarde, que llegó un poco mal, porque era una línea secundaria, pero bueno, fue un gran avance de todas maneras. Una revolución para el pueblo. No podemos menospreciarlo. Sí. Fue de jadea al principio y de jadea al final, ¿no? También. Sí. Yo creo que, bueno, al final no sé si fue dejar de Loli, porque al final es que fue una orden totalmente desde Madrid, como se dice, claro, y contra eso poco puedes luchar, porque sí que es verdad que aquí hubo, y hay constancia, vamos, en el libro lo reflejo, muchos empresarios, muchas empresas que había, de muchas fábricas que sí que protestaron, que mandaron telegramas a Madrid, a los gobernadores civiles, a todas las instancias posibles, pero no, eso ya era una orden, eso. Se hizo un estudio, Franco mandó a hacer un estudio de viabilidad, claro, porque necesitaba unas financiaciones ya en los años 60, ¿no? Y para una modernización. Y ahí se le recomendó que cerraran las vías que fuesen deficitarias y sobre todo, claro, las deficitarias son siempre las secundarias. Eso es así, claro, el volumen de transporte y de mercancías, de viajeros, de todo, nunca es igual que una vía, que una arteria, ¿no? Principal. Ya. Y de ahí ese estudio del Banco Mundial recomendó cerrar las líneas y Franco no lo pensó. Y tuvimos la mala suerte que la nuestra fue una de las primeras que se cerró. Pero fue raro que el pueblo, digamos, la gente no se movilizara contra eso, ¿no? Claro, pero
piensas que estábamos todavía en plena dictadura. Eso sí, también, claro. Años finales, pero dictadura. O sea que cuando se cerró era en el 69 prácticamente, en el 70, 31 de diciembre del 70. En aquel año todavía las manifestaciones y esas cosas eran minoritarias, eran de los muy valientes. De los estudiantes y de alguna cosa así, poco más, ¿no? No. El pueblo llano, normal, trabajador, pues si le quitaban algo, pues se quejaba a lo mejor en su casa. Pues qué mala suerte. Y poco más, ya te digo. Y sí que es verdad que las empresas, las fábricas, incluso la comandancia militar, fíjate, se quejó a sus superiores. Los silos del trigo se quejaron, la algodonera, todas las industrias grandes de Écija se quejaron, y de forma reiterada, en carta y de forma contundente. Los alcaldes hicieron muchas reuniones entre ellos, de todos los pueblos afectados, pero no fue posible, ya te digo. Yo creo que cuando una orden, sobre todo en aquel tiempo, llegaba, pues la orden era cumplirla y poco más lo que se podía hacer, creo yo. Vamos, no sé, ya te digo, yo era muy pequeña, no sé. No sé, pero por lo que he visto, no. Movilizaciones en el pueblo no. Apenas había prensa en aquel momento. Bueno, apenas no, te digo que no había prensa. Ya. En los años, vamos, en el siglo XIX, principios del XX, hasta el 1930, 32, así, había varios periódicos en Écija, varios. Unos de corte más conservador, de corte más liberal, de corte más republicano, más de izquierda, ¿no? Y sin embargo después fueron disminuyendo. Y después apenas quedaban, o sea, no había... El pueblo creo que tenía poca voz en aquel momento, creo. Bueno, tu trabajo fue de investigación mucho, pero también fue de campo, ¿no? ¿Cómo fue las entrevistas que has hecho tan entrañables? Ay, esa fue la parte más emocionante, es lo que más me ha gustado, porque fue no sé, en un momento pensé, claro, yo he estudiado historia y sé lo que son los testigos, la historia oral, claro, y la historia que se va conservando incluso a través del tiempo, ¿no? De forma oral, que se pierde en algún momento. Y yo lo tuve, claro, yo desde el primer día yo pensé, tengo que buscar personas que hayan estado relacionadas con el tren. Lo que pasa es que es verdad que me ha costado trabajo, porque lo dije el día de la presentación, digo, no sé si lo oíste, digo, me faltaba llevar un letrero en la frente diciendo quién sabe algo del tren, porque es que yo iba a todo el mundo, amigos, conocidos. Bueno, si iba a la plaza de Abasto, pues al frutero, a lo mejor, ¿qué hace Rosy? Pues mira, estoy investigando, ¿tú conoces a alguien del tren? Pues sí, la verdad, así lo he hecho. Pero claro, he encontrado algunas personas, sí, a través de conocidos, de amigos. Pues mira, una amiga, he encontrado también una señora a través de otro conocido, otro señor, y así ha sido. Y esa ha sido la parte más entrañable, la que más me ha gustado. Y lo he disfrutado muchísimo, y además me lo han agradecido muchísimo, y eso es una sensación tan agradable. Claro. Eso no tiene precio. Claro que sí. Porque esas personas además lo viven mucho, porque el que ha sido o su familia ha sido ferroviario, te digo, es una sensación de una pertenencia a algo, de que tú lo vives de una manera que luego lo han agradecido mucho el poderlo explicar, o que su historia de su familiar, de sus padres o de sus hermanos o de ellos o lo que sea, quede ahí, no se pierda en la memoria, que ha sido para mí lo más bonito, lo más valioso, de verdad. Lo he disfrutado muchísimo, sí. Qué pena, Rosa, que no tengamos más tiempo, porque hay muchas cosas que me interesan, por ejemplo, y que le deben de interesar a la gente. Por ejemplo, el papel de las mujeres como guardabarreras, que me asombró que fueran el 50%. Sí. Eso tuve ese día de esa entrevista con esa señora, para mí fue interesantísimo. Yo llegué a su casa a las 4 de la tarde, una señora con 94 años en aquel momento, y yo creo que estuvimos hasta las 9 de la noche hablando. Yo decía, es increíble, una memoria prodigiosa, una lucidez mental y una gana de contarlo todo y de hablar y de compartir su vida, que ya te digo, lo pasé
genial aquel día, vamos. Y el papel de guardabarreras yo no lo conocía apenas, te digo la verdad por eso, porque claro, es que en ese ya no queda No lo has nada, vivido, ¿sí? claro, no quedaba nada. Y con todo lo que esta señora me contó, claro, yo ya luego me fui informando en libros, a partir de la información de ella, yo ya luego fui confirmando eso, claro, todo lo relaciona con eso, y para mí es interesantísimo. Es interesantísimo porque la mujer prácticamente ha estado desaparecida en el mundo laboral hasta hace 30 años, y sin embargo en ese sector sí han estado siempre de guardabarreras. Es verdad que era el único trabajo que podían ejercer. Sí, era una economía... No han sido nada, pero bueno, han estado ahí. Ese ha sido su cometido. Sí, que además era importantísimo. O sea, que la buena circulación y marcha de los trenes se debe a eso, que no nos confundamos, que no solo es subir y bajar una barrera, no. La seguridad depende mucho de eso. Y eran mujeres, todas, amas de casa la mayoría, con niños pequeños, y compaginándolo todo a la vez, y con sueldos a veces hasta inferior al de los hombres que hacían su mismo trabajo, claro. Eso sí, de noche, pero bueno, el mismo, pero inferior hasta 3, 4 y 5 veces menor, ¿eh? Sí. Ya sabemos cómo es esto. Pero es interesantito. Pero cuando quieras otro día hablamos, Loli. Qué pena. Sí, claro que sí. Además eres muy buena comunicadora, la verdad. Que sí. Bueno, sí. Yo decía siempre, me cuesta menos trabajo hablar que escribir, porque escribir me cuesta mucho, es verdad. Claro, me ha costado mucho. Por eso a veces pienso que el libro es como escueto. Digo, he puesto la información ahí seca. Digo, pero bueno, es información, es que en realidad sí, no es pero una novela. La verdad que fue una investigación, supongo que apasionante, ¿no? Sí, apasionante, porque además cada pequeña cosita que descubría era como que además me iba abriendo una ventana a otra posible, ¿no? O cada tema de actualidad, a veces yo pensaba, ¿esto qué relación tendrá? ¿Cómo sería entonces? Por ejemplo, hablo de la pandemia, ¿no? Claro, a mí me cogió en plena pandemia, casi terminando la investigación, pues ya tuve que terminarla. Casi de un cerrojazo, ¿no? Todo cerrado, quedarme solo con internet, ¿no? Lo podía hacer por internet. Y entonces pensé, bueno, ¿y otras pandemias? ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo la habrá...? ¿Qué pasaría en aquel momento? Y bueno, y vi lo del cólera, el miedo que se pasaba, cómo llegaban los trenes, cómo se le revisaba a las personas que llegaban. Digo, pero es que eso es lo mismo que estamos haciendo ahora. Claro, yo veía en aquellos momentos la similitud, yo decía, es que esto tengo que reflejarlo. Porque es que es así, y es que llegaban, claro, en los medios de transporte era donde se temía más los contagios, y así que ya te digo, cada tema de actualidad o cada pequeña cosa me iba abriendo una ventanita, otra, y para mí ha sido apasionante, súper apasionante. Sí, después hay el tema del extraperlo, el tema de la guerra, los soldados. Es que hay muchos temas que no es el tren en sí, porque tú dices, bueno, pero que están muy relacionados. Muy relacionados, directamente relacionados. Sí. Sí, totalmente, claro. Sí. Bueno, pues yo te emplazo a que otro día nos hables más del tren, porque la verdad que el programa no da para más tiempo, pero una última pregunta, ¿sería posible recuperarlo, el tren en Écija? No lo sé, pero yo pienso que sí, ¿no? Porque vamos a pensar ya que no sé, yo soy siempre muy positiva, yo digo que siempre podemos, no sé, ahora sí que podemos luchar la ciudadanía. Se puede hacer una plataforma, pienso, no sé, de alguna manera, yo no sé ni cómo se hace eso, pero bueno, se puede hacer alguna plataforma, se puede reivindicar, podemos pedirlo. Hay políticos a los que ahora sí se les puede hablar, se les puede pedir, se les habla de tú a tú, ¿no? Sí. Y ellos pueden... Bueno, de hecho... Yo creo que sería muy factible, porque verá, es que nosotros un tipo de tren cercanía, por decirlo de alguna manera, regional, entre Córdoba y Sevilla, que nos enlazara nada más que con Córdoba y Sevilla, es que eso sería una revolución para Écija. Claro. Piensas en los chavales que estudian fuera, en cuánta gente trabaja ahí fuera, o que vive fuera. Yo, por ejemplo, mi hija ahora vive en Sevilla, y yo estoy aquí prácticamente, claro, pues para desplazarte, y con la escasez de combustibles que hay, con el cambio climático, o sea que yo creo que además es que es el momento, no solo que es factible, sino que es el momento. Sí, ¿sabes? Yo creo que también sería el momento. Mercancía, no se puede,
un camión solo con el combustible que eso lleva, que lleve solo una carga. Sí, es que sí. la misma energía que lleva, que transporta, que mueve un camión, puede transportar 40 vagones de mercancía, prácticamente. Tú sabes que hay aprobada en Écija una moción solicitando que entonces era el Ministerio de Fomento que recuperar el ferrocarril para Écija, y dijeron que lo iban a estudiar. De eso te estoy hablando. Sí, de eso te estoy hablando, pues, de hace 10 años o algo así, ¿eh? Sí. Pero claro. Es que creo que sí, que algo me han comentado de que alguna vez ya se movió algo, pero claro, ahí se quedó, ¿no? Ya, ahí se quedó. La verdad que en nuestro programa hablamos de la política ferroviaria y la verdad que deja un poco que desear, porque que sí que avanza mucho en alta velocidad, pero la vertebración del territorio está fatal. Sí, eso no, esa se ha olvidado. Esa se ha olvidado. Sí, todos no son aves, los aves no son los que van a los pueblos. Exactamente. Y en los pueblos es donde tiene que vivir la gente, porque además tenemos que desmasificar las grandes ciudades. Exactamente, sí. Y para que las grandes ciudades no sigan siendo tan grandes o no se hagan más grandes, los pueblos tienen que tener medios de transporte, lo mismo que tienen que tener buenos hospitales, buenos colegios y buena seguridad. Y claro, y para facilitar el transporte a los que quieren desplazarse y vivir en un sitio y trabajar en otro porque les guste, pero tiene que ser transporte público y así, colectivo. No podemos pretender que el mundo siga transportando cada coche una persona, no. De verdad, eso no, claro que no. No es así. Bueno, pues muchas gracias, Rosa. Me ha sabido a muy poco, la verdad. A mí se me ha hecho muy cortito. Pero es que no puedo más tiempo. No. Pero hablaremos otra vez y repito. Otro día, cuando tú quieras. ¿Tienes algún proyecto en mente ahora? Ahora mismo no. La verdad es que no estoy apenas haciendo publicidad del libro. Verá, me están llamando de muchos sitios para hacer, pequeñas actos y cosas, y sin embargo casi no estoy pudiendo asistir. Claro. Por eso, por mi situación familiar ahora mismo es un poco complicada. Y lo que pienso es eso, terminar un poco este proyecto y cerrarlo, ¿no? Terminar de publicitarlo un poquito, de hacer estos actos que quiero hacer. Y después, no sé, ya veremos. Algo haré, sí, porque la inquietud siempre está ahí. Claro no que sé, sí. No sé por dónde. Y la investigación es muy satisfactoria. Es una cosa muy bonita. A mí me encanta. Claro que sí. Bueno, pues lo repito, muchas gracias y siento no poder profundizar más. No te preocupes, seguimos en otro momento. Muy bien, muchas gracias. Pequeños momentos hacen un gran día. Sí, señora. Bueno, gracias. Un abrazo. Adiós. Gracias a todos. Buenas tardes. Pues bueno, fue una pena, ¿no? Que se perdiera el... De verdad, sí, totalmente. A mí me encanta el tren. Y además la gente en España, en Écija lo usaba mi padre y mi madre, hablan mucho del tren y lo usaban a menudo, sí. Iban a Marchena. Sí, a los pueblos cercanos. A Córdoba mismo no llegaba al Chillón. Yo ya no sé, pero ¿para Cádiz puede ser? A Cádiz no. A Marchena. Había que hacer un transbordo, claro, sí. Pero fíjate lo que dice Rosa, la oportunidad que perdimos, porque podía haber habido una línea de Madrid a Cádiz, pasando por Écija. Hombre, hubiera sido una maravilla. Hubiera sido una maravilla, pero ella lo ha explicado muy bien. Perdimos el tren. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Almudena, y Juan Manuel Serrano ha perdido el tren, todavía sigue cantando. Bueno, ya ha dejado, ¿eh? ¿Ya no canta más? Sí, ya se ha despedido de los escenarios. Ahora con los toreros, Sí, para después volver, ¿no? Yo ya creo que no, ¿eh? Que ya ha dicho como el otro. Sí. Bueno, ¿qué tiene que ver Penélope con el tren, Almudena? Yo digo, fíjate que hay cantidad de historias que se basan en una estación de un tren, lo que tú estabas diciendo, el misterio, lo rocambolesco, lo amoroso también. Y hay una canción que a mí me encanta de Joan Manuel Serrat, que es Penélope, que cuenta la historia
de una señora que se sienta en el banco del andén de la estación a esperar a que regrese su amado. Esto refleja la historia de esta canción, pues un poco el reflejo de la leyenda de Ulises, que se despidió de Penélope y se fue a la guerra de Troya, y allí se quedó esta mujer 20 años esperando a que este hombre volviera. Y bueno, esta canción es muy triste, muy melancólica, porque cuando regresa a su amado ella no lo reconoce, después de haber estado tantos años esperándolo, y le dice, bueno, tú no eres al que yo estoy esperando. Y es una canción emocionante y que se ubica íntegramente en una estación de tren. Entonces vamos a escucharla, a Penélope, de Joan Manuel Serrat. Muy bien, muchas gracias. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo, Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj. Bueno, se ha escrito muchísimo sobre el tren, ¿no? Y ya hay cantidad de películas. Zulma, estás muy callada. ¿En tu pueblo no había tren o qué? Yo, mira, cuando terminaba el magisterio, tomé un tren en Argentina, 1.300 kilómetros para ir al norte para ver a una amiga que se casaba. Y fue muy curioso porque, claro, yo había tenido mi primer trabajo, era poco el dinero que tenía por el pasaje, el regalo, todo lo que tenía que hacer y quedarme. Y resulta que estaba en el tren, estaba muy sentadita yo, y bueno, no sé, me habría llevado alguna cosita para comer, pero tenía poco dinero. Y de repente viene el mozo, porque había mozo, el coche comedor en aquella época, y había 3 hombres sentados en una mesa y me invitan a mí, que me viene estupendo, ¿no? Y entonces a mí se me ocurre decir, bueno, es que, ¿y usted qué hace aquí? ¿Qué sé yo? No, le digo, me han asignado un puesto de maestra y yo nombré un pueblo, pero perdido, que yo sabía por esa amiga que vivía tan lejos, pueblo muy perdido. Me dice, ¿cómo? ¿Cómo va a ir usted? ¿Es la primera vez que sale de Buenos Aires? Sí, le dije. Bueno, total, no, saca uno la tarjeta, que yo voy para Tucumán, pero hablaré con el gobernador. Debe su nombre y apellido. El otro no sé qué. Todo el mundo se desvivía. Era muy joven, sí, la verdad. Sí, yo me imagino cuando han llegado ellos y han preguntado, acá no vino ninguna maestra, habrán dicho. Ay, qué divertido. Bueno, yo me divertía por dentro, ¿no? Pero no sé qué lío. Y me viene estupendo. Frito diplomático por tu culpa, ¿no? Pobres. Bueno, es que hay cantidad de historias en el tren, ¿verdad? Todo el mundo tiene una historia. Tú no coges mucho el tren, ¿no, y Glory? Lola. Bueno, ¿a quién es? Es difícil. No, pero sí, por ejemplo, para ir a Madrid me gusta a mí mucho el AVE. ¿Te gusta el AVE? A mí no me gusta. ¿No? Sí, yo lo encuentro muy cómodo. Es que en hora y media está el padre. Yo lo único que veo
he visto conejos andando por el campo, nada más. Sí, porque es la meseta, es que es muy fea, es la España vacía. No se puede ver paisaje. Y en cambio me gusta más el tren más antiguo. Sí, claro. Sí, bueno, yo es que creo que hay pocos paisajes que ver de Córdoba a Madrid, ¿eh? Hombre, si te vas por la carretera, ¿qué es lo que ves? Aridez y Cuatro Molinos. Hombre, la verdad que la meseta... Un día hablaremos de la España vacía. Ese es un tema interesante. Un inconveniente, porque a mí me sentaba mal al subir. Yo sí que no puedo comer, que me hace mal. Sí. Bueno, pues si hablamos de cine, Lola, ¿cuál es el clásico? Bueno, La clásica. Asesinato en el Orient Express, Cuéntame. por ejemplo. Esa es una de las... Casi todo el mundo. Bueno, está basada en una novela de Agatha Christie, que las novelas de Agatha Christie con su detective belga, el cual es Poirot. Bueno, sí. Y bueno, pues ocurre un asesinato en ese tren, en ese mítico tren que empezó desde 1883 empezó a funcionar, pero de todas formas su época dorada fue en el periodo de entreguerras, ¿no? Que conectaba, digamos, Occidente con lo que entonces se consideraba Oriente, que era Estambul, ¿no? Y bueno, era un tren de superlujo en el que solamente pues iba pues la aristocracia, la realeza, muchos reyes y reinas de esa época fueron en ese tren, y después pues las estrellas de cine que eran la nueva realeza, ¿no? Greta Garbo, todas estas personas, bueno, la propia Agatha Christie, ¿no? Que también era una mujer muy acomodada y muy viajada. Y bueno, ya la trama es que ocurre un asesinato y, como siempre, ¿no? Pues durante el trayecto en ese tren en el que la gente se tenía que vestir para cenar, además era obligatorio, ¿eh? Había que ponerse de etiqueta. Y bueno, estuvo funcionando hasta creo que fue 1977, intermitentemente, porque desvió su recorrido este tren en muchas ocasiones. Y ya ha quedado como una cosa de un poco estrafalaria, en el sentido de que, bueno, funciona, pero como trayectos, como un tour por Europa, una noche te vale 2.400 euros pasar en el tren. Así que, bueno, en plan exquisito, pero ya como una, no sé, una cosa, un divertimento del pasado, ¿no? Es como viajar un poco al pasado, ¿no? La gente se viste y se recrea la época, ¿no? Bueno, He leído que se quiere volver a unir París con Estambul. sí, del Orient Express. Sí, y en la estación del Este, en París, que nos escuchen nuestros amigos franceses. Que nos Sí, ese fue el primer viaje, de allí salió. ¿Cómo se pronuncia en francés? La gare del Este. del Este. Era del Este, era la del Este. Pues hay una exposición allí de algunos vagones del Orient Express, sí. Desde luego es una cosa, vamos, es impresionante. Sí, sí, sí. Yo vi la película recientemente y la verdad, la vi. Bueno, han hecho muchas versiones. La última era del Kenneth Branagh, o algo así, ¿sabes? Yo vi una que sale sin Connery. Sí, 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 sé cuál es. Con Ingrid Bergman, que también hace de una... Sí, elenco de actores. Sí, sí, buenísimo. Sí. Muy bueno. Y después hay otra también, que también hay un libro que tú has leído, Lola, que se llama Extraños. Esa película, tanto la película como el libro son maravillosas. Es una novela de Patricia Highsmith, buenísima, que plantea, bueno, lo igual que la película, porque la película es súper fiel, ¿no? Entonces, bueno, pues son dos hombres que no se conocen de nada y que coinciden en un tren. Claro, como es un recorrido largo, pues les da tiempo a comentar, pues bueno, un poco de sus vidas y tal. Y ambos se quejan, uno se quejaba de su padre y el otro se quejaba de su esposa, que quería dejarla y quería iniciar una nueva vida con otra chica, en fin. Total, que empiezan como bromeando, dice, pues mira, dice, sería el crimen perfecto, tú matas a mi padre, que no tiene ninguna relación con él, y yo mato a tu mujer y te quedas tú a tu aire. El otro se ríe, sí, pues sería una buena idea. Y ahí comienza la pesadilla. Entonces, bueno, es una película de Hitchcock,
que era maravillosa, es una película maravillosa. Y bueno, el tren es en el tren el leitmotiv de la película, sí. Hay muchas, hay otra que se llama El tren, en fin, hay Un montón, el tren sobre el río Kwai, Una vuelta al mundo en 80 días. que también sale, creo que sale hasta la Y orilla hay, Express. y hay una buenísima que se llama Oh Brother. Ah, Brother, me encanta, de los hermanos Coen, ¿no? Buenísima, ¿cómo era? George Clooney, que es de unos presos en la época de la depresión, que trabajaban allí en las vías del tren, y además con una música country maravillosa. Que me encanta la música. Sí, vamos, me encantó esa película. Bueno, hay muchísimas, es que se te pone... Y de literatura igual. Bueno, pues nada, hay otra, ¿no, Almudena? El puente sobre el río Kwai. Cuéntanos. De nombrar ahora Lola, que esta película tiene una banda sonora muy conocida, que es la que vamos a escuchar a continuación. Vamos, esta película es una película mítica en la que hay un grupo de soldados británicos que tienen que construir un puente para que pase un tren por ahí, y estamos en la Segunda Guerra Mundial. En fin, es de aventura, de una película bélica. Como curiosidad sobre esta música, podemos apuntar que es una marcha británica que se compuso en 1914 por un teniente que se llamaba Ricketts, que era un director de banda del ejército británico, y después, posteriormente, se convirtió en director de música de los Royal Marines de Plymouth. Y en esta película hay una escena que es famosísima, que es en la que aparecen los soldados silbando esta melodía tan conocida, que es la que vamos a escuchar ahora, que es la banda sonora del puente sobre... ¡Esa! Tara, tara, tara. También es una película, es larga, ¿no? Sí. Bueno, eso, la aventura allí de esta gente con el tren. Sí, con un William Holden guapísimo. Buen mozo. Qué buen mozo. Sí. Vamos a escucharla. Bueno, pues ya nos vamos a despedir porque se ha alargado mucho la entrevista y casi nos hemos quedado sin tiempo. Almudena, ¿tú no tienes ninguna anécdota del tren? ¿Por Cádiz no pasa el tren o qué? Sí, yo he viajado muchísimo en tren porque a mí no me gusta conducir. Yo tengo carnet desde muy joven, pero me he estado muchísimos años sin coger coche porque no me gustaba. Entonces yo me he movido muchísimo en tren. Y mira, yo anécdotas tengo unas cuantas, pero yo hay una que me hace mucha gracia que siempre en el tren siempre se te arrima alguien a charlar, siempre habla con el compañero de al lado, o cuando hay cuatro, ¿no? Las mesitas estas que son cuatro viajeros mirándose, se forman ahí unas conversaciones
Te estoy Antes hablando... más que ahora, ¿no? Exacto, digo, te estoy hablando de antes de que hubiera móviles. Sí. Sí, porque yo he viajado mucho pues en los 90 hasta el 2000 más o menos, que es 2000, 2004, que fue ya cuando tuve dinero para comprarme yo un coche. Yo me moví en tren y he conocido a cada uno y ¿qué dices tú? Qué risa, por Dios. Después se creerá la gente que es que yo tengo mucha imaginación. Y de imaginación no tengo nada, es que me pasan las cosas. Sí, pero tienes, y además mucha gracia. Así que a ver si escribes un libro, anécdotas en el tren. Pues mira, hay para escribir. Sí hay. Es que antes, claro, había aquellos compartimentos que estaban todos juntos y quieras que no, hacías amistad porque te invitaban a comer, te hablaban, se ligaba mucho en el tren también. Sí, después también verá eso, que no había móviles, ahora es que no los móviles. Y ahora hay el vagón del silencio en los trenes de alta velocidad que no pueden ni hablar. Bueno, mejor, porque hija, cuando hay gente que le da por hablar por el móvil, es horrible, ¿eh? Y tienes que estar allí tragándote la conversación como si estuviera en su casa. Generalmente es una conversación tonta. Claro, o poco interesante, ¿no? No, o de negocios también, de temas de trabajo. No puedes copiar algo. Bueno, Comprar acciones en la empresa. Bueno, pues nada, esperemos que vuelva pronto el tren a Écija, no lo veremos, pero sería una cosa. sería algo maravilloso, me encantaría. Es que ya hablaremos en el próximo programa que ahora la Comunidad Europea está promocionando el tren. Claro, porque es muy sostenible, es de los medios de transporte más sostenibles. Más sostenibles que hay. Medioambientalmente. Ahora da cuenta. Ya que han vendido todos los coches Y han quitado todas las vías. y han quitado todas las vías, ahora otra vez al tren. Pero bueno, bienvenido sea. ¿Cómo vamos a terminar, Almudena? ¿Con qué canción? Vamos a terminar con una canción muy flamenquita que a mí me hace mucha gracia. Esta canción me trae muy buenas vibraciones siempre porque la ponen mucho en el tren de los escobonazos de la feria. De ese tren también tenemos que haber hablado, ¿eh? Que es mi tren favorito. El tren de la bruja, de la feria. A mí me encanta. Y entonces vamos a escuchar a Triana Pura con una canción muy flamenquita, muy feriante y que se llama Con el chacachá del tren. Y bueno, que espero que os guste y que os dé tan buen rollito como me da a mí, que ya dentro de nada estamos aquí de feria en feria. Bueno, pues nada, con esto os dejamos hasta nuestro próximo programa. Esperando en tren, que estamos esperando aquí en tren. No nos vayamos a quedar como Penélope. Tengamos que dar la vuelta en el tren de los escobonazos. O cuando venga el tren, ya digamos, tú eres el tren, yo no sé. Ya no te reconozco. Ay, no nos vamos a acordar ni cómo es. Bueno, pues nos vemos la próxima semana en nuestro programa. Las somos todas. Cuando la máquina pita y va subiendo la loma, la mujer del maquinista sale a la puerta y se asoma. Con el saca del tren, con el saca del tren, su botear va con lucero, mala puñalada de si usted no tiene salero, pa' que bailen los viajeros, que con el chaca del tren, con el saca del tren, con el saca del tren.